Hizo el tiempo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Empezando otra vez un poquito tarde. Estamos regresando ahorita precisamente de trabajar. Aquí tiene que ser el trabajo en una forma continua, porque si no, no se alcanza el éxito. Tengan una espléndida noche y espero que nos escuchen con grandes orejas, como si fuera así grandes orejas, ¿no? Grandes orejas. Tenemos mucho que decir. El día de hoy vamos a platicar acerca de el libro, precisamente, el último libro que yo escribí, llamado precisamente En busca de un imposible. Es una verdadera odisea. Que yo sepa, ninguna persona en el mundo hizo lo que yo hice. Ir definitivamente a Europa y decírselos en su propia lengua y en su propio país: por favor, devuélvanos nuestras culturas, devuélvanos nuestras raíces, devuélvanos total y absolutamente nuestra identidad y principalmente devuélvanos nuestra libertad de pensamiento, así como nuestra dignidad. Porque en México no existe mucha dignidad acerca de nuestras culturas. Al contrario, muchas veces nos avergonzamos y es un peyorativo cuando alguien le dice indio, le dice indígena y quiere ser todo menos lo que es. Y créanmelo, nunca van a ser aquellos que no son y siempre serán aquellos que realmente son. Por ello es muy importante el conocer nuestra cultura, porque el conocimiento y práctica de nuestra cultura nos dará conocimiento de qué grande fue nuestro pasado. Y precisamente por ello podremos saber qué grande será nuestro futuro. Aquí precisamente, como se dan cuenta, estoy en la ciudad de Viena. Es importante decirles que yo hablo bien el alemán. No perfectamente, pero lo hablo bastante bien. Entonces yo platicaba con esos señores en Austria, en su propia lengua, porque es muy importante de que esta corona llamada Copili Quetzali regrese a México. Aquí, en el año de 1992, 400 policías estuvieron en contra de nosotros, que éramos nosotros únicamente 40 personas. 400 grupos de élite llamado Oberon, y el otro nombre no recuerdo yo ahorita, pero eran 400 policías que al final de la marcha nos metieron a la cárcel a varios de nosotros. En 1993 éramos nosotros 40, al final como 25 o 27 nos metieron a la cárcel y a mí me golpearon bastante fuerte e incluso metieron a la cárcel a niños, sí, niños que iban con nosotros de 8 y 10 años fueron llevados a la cárcel. Y eso es totalmente inaceptable y Derechos Humanos pues nunca habló acerca de eso. Entonces, este libro tiene poco que lo hice, es realmente una odisea completa, absoluta, y está escrito en español, no existe en alemán, ni tampoco existe en inglés. Entonces, este libro nos habla de muchas cosas, pero principalmente, ¿por qué tuve la idea de irme a Austria para recobrar la corona de Moctezuma, que se encuentra ya desde 1524? La idea fue que cuando yo era pequeño veía en México muchos problemas, mucho alcoholismo, mucha drogadicción, había mucha gente que no era muy buena, que digamos, en la calle, y había pues de todo tipo de cosas que yo quería cambiar y pensé que solamente lo podía cambiar si cambiaba la mente y el pensamiento de la gente. Por lo tanto, pensé en hacer algo grande, y qué cosa más grande que regresar a México esa corona de plumas y oro de 24 quilates que se encuentra en Austria desde 1524. Yo pensé que nuestros problemas habían empezado cuando los europeos llegaron a nuestra tierra procedentes de Europa y que nuestros problemas terminarían o empezarían a terminarse cuando algo muy importante regresara de Europa hacia México. Y esta corona, repito, es una corona sagrada que se llama Copili Quetzali,
y que traducido al español quiere decir corona real preciosa. Entonces, según yo, todavía sigo con la seguridad de que cuando esa corona regrese a México va a comenzar un tiempo nuevo, va a comenzar una nueva historia, vamos a reconocer nuestras propias culturas y precisamente en base a eso vamos a prosperar como seres humanos. Por ello es que continúo después de 35 años de un gran esfuerzo diario prácticamente, invirtiendo muchísimo dinero, muchísimo tiempo y hablando con políticos de todo tipo en 47 países. Entonces, sigo con esa idea de regresar la corona de Moctezuma a México y precisamente por ello en 1980 inicié yo un grupo de danza en el Zócalo de la Ciudad de México llamado Tloquenahuaque y ahí danzábamos con la gente, les mostrábamos toda nuestra danza y les hablaba yo qué consiste, por qué lo hacemos, por qué hombres y mujeres danzamos y todo lo referente a la danza de lo que yo conocía. Traté de encontrar maestros, mas sin embargo nadie me quiso enseñar. Lo poco o mucho que pude aprender, lo aprendí por mí mismo, definitivamente, aunque sí tuvimos muchas críticas porque allí en el Zócalo era la primera ocasión que se hacía esta danza en la calle, en esa forma, y tuvimos que pelearnos con muchísima gente, incluso con los soldados, con Hacienda y con Gobernación, que nos querían quitar de ahí, no lo pudieron lograr. 5 años estuve en ese sitio hasta que en el 85 que pasó el terremoto, me fui a la selva, después de haber ayudado unas cuantas semanas en México para todo tipo de problemas, heridos y otros que estuvieron ahí. Y pensé por allá por Chiapas que ya era la hora de que yo me fuera a Europa a recobrar esta corona. Entonces me fui en 1986, me fui primero solo. Después me llevé a otras personas, estuve trabajando, haciendo cosas diversas, pidiendo préstamos para que en esa forma me pudiera yo llevar a otras personas. Se fueron conmigo 3 más, luego otros 5, luego 20, luego 30, 50 y en total hasta la actualidad son 447 mexicanos que yo me he llevado a Europa, pagando yo por todo prácticamente, como puede ser transporte allá, hospitales, médicos, comidas, hoteles, albergues, aviones. Les he dado a ellos un poco de dinero también, como un pequeño sueldo, o para agradecerles un poco. No era mucho, pero tampoco era poco, y lo hacía con todos prácticamente. Entonces, para poder hacer esto, vendía yo mis libros que me han ayudado muchísimo para poder saldar deudas. También nos llevábamos mucha artesanía, o nosotros mismos hacíamos artesanía. Yo también organizaba por allá conferencias, seminarios, talleres, traía a México a turistas, yo siendo con ellos el guía de turistas, organizaba en México seminarios, o sea, todo el tiempo andaba tras el dinero para poder pagar los millones y millones de pesos que costó o que ha costado hasta esta fecha toda la labor que se ha hecho por allá por Europa. Entonces, en 1987 fue el primer año que hice allá una marcha internacional en donde participaron alrededor de 18 países y hice como 25 diferentes marchas en las cuales en varias marchas ya llegaban 36 países, 35 países, o sea, países de todas partes del mundo venían a apoyarnos, o sea, de 35 países, ¿y qué creen? Nunca, absolutamente, fue un solo mexicano a participar con nosotros, a ir en esas marchas, ni los mexicanos que estaban viviendo en Viena, ni ninguna parte de los mexicanos que estaban en el consulado o en el gobierno de México en la ciudad de Viena, o algún mexicano que fuera de México expresamente para participar con nosotros en esas marchas. Hubo el Mundial de Alemania y claro que encontrábamos a muchos mexicanos por allá, pero sí tuvieron dinero para poder ir al fútbol, ¿verdad? Ahí a Alemania, pero ninguno, jamás, infortunadamente, se estuvo con nosotros marchando como lo hacíamos todos los años en Austria, precisamente el mes de septiembre, ya que es el mes patrio en donde más se acerca a la independencia de México. En 1990
93 regresamos a Austria, pero únicamente 40 personas. En 1982, no, en 1992 estuvimos recorriendo 120 mexicanos conjuntamente toda Austria, alrededor de 3,000 kilómetros. O sea, nunca se había hecho eso en 104 días. Imagínense únicamente el darle de comer diario a 120 personas, el encontrar un lugar en donde dormirse, en donde ir al baño, en donde bañarse. O sea, costos realmente muy muy altos, y infortunadamente nunca tuve ningún apoyo del gobierno en una forma económica, y algunos mexicanos me apoyaban muy de vez en cuando, con muy poco, no me alcanzaba absolutamente para nada, y aunque me da vergüenza decirlo, extranjeros eran los que más me apoyaron y me siguen apoyando durante todo este tiempo, lo cual es doloroso, frustrante y muy muy triste, pero esa es la historia. En el 93, al golpearnos la policía, yo los demandé, y 10 años después les gané la demanda. Y en su propia casa, en su propio terreno, en su propio país, lo cual es muy bueno, porque, lo dicho, nos golpearon injustamente, no tenían que hacerlo, ya que teníamos nosotros un permiso oficial de la policía hecha por abogados míos para que esa marcha fuera totalmente oficial. Dijeron ellos que nos moviéramos a las 7 de la noche y hasta las 10 teníamos permiso. No lo quise hacer porque dije, no, aquí tenemos permiso y lo único que estamos haciendo es estar cerca de nuestra corona sagrada. Eso no es criminal. No les pareció, nos golpearon y, lo dicho, nos metieron a la cárcel. Pero dijeron, con esa tunda, con esa paliza, no vas a volver a regresar. Y parece que no conocieron a los mexicanos, porque al próximo año, como dije, regresé con 40. Ah, ¿cómo no? Entonces, después de esto, en ese 93 hicimos un viaje por 13 países alrededor de Europa. Ya no nos quedamos en Viena únicamente, sino que ahí empezamos con una marcha y terminamos con otra marcha después, pero hicimos un recorrido por 13 países, siendo recibidos por la reina de Holanda en su palacio en Ámsterdam por más de 3 horas y media. El Papa en el Vaticano por más de 1 hora. Estuvimos hablando con mucha gente, muy importante, principalmente adentro del Parlamento austriaco, con 2 partidos políticos que en aquel entonces estaban en el poder, que era el SPÖ y también los Verdes. O sea, totalmente gente muy importante del gobierno austriaco, y también, claro, que siempre hablaba aquí con personas del gobierno mexicano para que nos apoyara con un sinfín, docenas y docenas de senadores y también docenas de diputados federales, diputados locales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto era completo, total, el trabajo, porque estuve en 47 países y llevo recorridos más de 2 millones de kilómetros, 2 millones de kilómetros, que se dice poco, pero son varias vueltas alrededor de la Tierra, y siempre con lo mismo, tratando de hacer todo lo posible e imposible para regresar a México la corona de Moctezuma, llamada Copiliquetzali, que les recuerdo es única en el mundo y tiene un valor de 50 millones de dólares, según dicen los austriacos, que precisamente los europeos se le ponen precio prácticamente a todo. Entonces, busqué yo siempre el apoyo político de los mexicanos e infortunadamente casi nunca lo encontré. Se comenta en varios diarios mexicanos, en varias revistas incluso, que el gobierno de México pidió oficialmente la devolución de la corona. Eso no es verdad. Jamás, jamás. Logré que en Austria hubiera 3 puntos de acuerdo en donde se decía que la corona debería de regalarse a México, porque México fue el único país que protestó cuando tropas alemanas invadieron Austria al mando de Hitler. México fue el único país que dijo oficialmente: México y Austria nacieron para ser libres. Por lo tanto, nosotros protestamos por esta acción. Entonces, Austria tiene una deuda moral con nosotros, y por esa deuda quería regalarnos la corona, y lo único que pidieron era que el presidente de México, en aquel entonces Fox, el secretario de Cultura o el secretario de Educación Pública,
No, el secretario de Cultura, el secretario de Relaciones Exteriores o el presidente de México pidieran oficialmente la corona. ¿Y qué creen? Jamás lo hicieron. Jamás lo hicieron. Mas, sin embargo, logré que el INAH lo pidiera en 1993. Nosotros trabajamos con el INAH conjuntamente en esos entonces. Teníamos un permiso para trabajar incluso con ellos por los próximos 99 años. O sea que es muy importante, y logramos que el director del INAH pidiera oficialmente la corona, mandándolo en maleta diplomática y todo lo que se debería de hacer, pero infortunadamente allá en Austria dijeron que solamente era un instituto, no era toda una organización como puede ser otra más arriba, pero lo que ellos pedían era, lo dicho, la firma, el pedimento oficial de la Secretaría de Cultura, que nunca les interesó, ni tampoco les ha interesado absolutamente para nada, nunca han dicho nada con respecto a eso, y es realmente triste y frustrante, pero esa es la realidad. Relaciones Exteriores sí estuvo un poco hablando sobre ello, pero nunca pidiéndolo oficialmente, y pues el presidente, desde el señor Peloncito que había aquí, con las orejonas esas grandes, ya lo conocemos quién fue. Traté siempre de dialogar con él, de hablarle, le mandé muchas cartas, nunca me contestó ninguna, o me mandaba con el secretario del secretario del secretario, y era pues perder el tiempo lógico. Entonces, desde aquel entonces, desde el 86, he enviado cartas a todos los presidentes de México. Este que está ahorita ya se lo mandé, ¿verdad? Ya le mandé carta para decirle que debe de pedir la corona oficialmente, pero hasta la fecha no he recibido respuesta. Pero sigo adelante. Entonces el apoyo político, caray, nuevamente me da vergüenza decirlo, pero tuve mucho más este apoyo político con el gobierno de Austria, el gobierno austriaco. Creo que el gobierno mexicano no le ha interesado hasta la fecha, porque quiere mantenernos en nuestra ignorancia. Entre el pueblo sea más ignorante, es mucho más fácil de manipular. Es mucho más fácil de decir lo que se le debe de hacer. Un pueblo ignorante no solamente es ignorante, sino se puede llamar tonto o mucho más, porque por su ignorancia comete muchas tonterías o pendejadas para pronto. ¿Por qué? Porque no conoce su cultura, y por ello no la respeta, no conoce su país. La inmensa mayoría de los ricos pues se van a Disneylandia, ¿verdad? O se van a París o a Madrid, pero nunca han estado en Michoacán, hermosísimo, o el hermosísimo Chiapas, por ejemplo, o igual por hermosa Veracruz. En sí, tenemos un país maravilloso, pero chulo, precioso, qué chulada de país. Pero bueno, es otra historia. El caso está que todavía siguen abiertos esos 3 puntos de acuerdo allá en Austria, y me metieron a la cárcel en varios países. Sí, afortunadamente me metieron a la cárcel en varios países. Estuve en Austria, estuve en Alemania, en Inglaterra, en la antigua Yugoslavia, en Grecia, pero jamás por algún delito. Simplemente porque organizaba marchas, organizaba mítines, recolecta de firmas, principalmente en las Naciones Unidas. Yo soy comisionado a las Naciones Unidas por el Frente Mexicano por los Derechos Humanos, asimismo enviado a Europa por ellos mismos, y he hablado en las Naciones Unidas sobre la devolución de esa corona de plumas en Ginebra, Suiza, en Viena, Austria, y lógicamente en Nueva York, aquí en los Estados Unidos de América. Entonces, tengo la certeza que de esto que he realizado con tanto ahínco y diario prácticamente desde hace 35 años, no menos, escúcheme bien, no menos de 800 millones de personas alrededor del mundo saben de esto. Entonces, allá en Viena, esta corona se ha hecho muy famosa. Tan famosa que gracias a nosotros le cambiaron el nombre al museo. Ya no se llama el Museo Etnográfico de Viena, ahora se llama el Museo Mundial, el Museo del Mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cobran la entrada y se están haciendo ricos con nuestro dinero. Entonces, allá en ese museo tienen muchas cosas
como por ejemplo un códice, tienen oro, tienen cosas de los olmecas, de los aztecas, de los otonacos, de los mayas y otras cosas más. O sea, hay muchísimas cosas nuestras en el extranjero, en Alemania, en Inglaterra, en Londres directamente, en París, en Madrid y, lógico, incluso en el Vaticano. Deben de devolvernos lo que es nuestro. Definitivamente, precisamente en este año, en el año próximo y el 2021, debe de regresarnos muchas cosas que son muy nuestras. Nos pertenecen definitivamente y son objetos sacros que ellos no comprenden porque no tienen que ver con su tipo de vida o con su filosofía, pero con la nuestra definitivamente tienen que regresar a casa. Entonces, sigo con esto porque tengo la seguridad de que va a regresar en los próximos 2 años. En el 2021, que se cierra precisamente un ciclo de 500 años de cuando la ciudad de Mexixco-Tenochtitlan fue destruida por invasores que parecían humanos, pero que no se comportaron en ninguna forma humana. Entonces, he llevado infortunadamente a muchos compatriotas traidores. De eso habla el libro, porque únicamente hablan de algunas cosas y de otras no. Compatriotas en las cuales se han llevado muchas cosas que eran de mi propiedad, incluso las plumas mismas mías de Quetzal, de Guacamaya, se las robaban. Por ellos, por su traición, una ocasión me iban a matar. O sea, cosas abominables, increíbles, que todo está escrito en el libro. Este libro tiene más de 300 hojas y tiene más de 200 fotografías y dibujos. En verdad, se los recomiendo muy, muy ampliamente. Este libro lo encuentran en choco.info. Choco.info, ahí dice dónde lo encuentran, busquen menú, métanse a español y ahí dice todo lo referente a dónde compran este libro, tanto En busca de un imposible como Juicio a España. Lo recomiendo, los dos, pero primero creo deben de leer el de Juicio a España y después En busca de un imposible para que comprendan mejor lo que ahí se dice. Ahora, después de tener esos problemas en la cárcel, los compatriotas que me traicionaron, que infortunadamente fueron varios, y en diferentes épocas tuvimos muchos accidentes gravísimos, ya que nos voltearon, por ejemplo, en una ocasión, en donde por ello tuve muchos dientes caídos, destrozados. Mi esposa fue operada de emergencia del brazo izquierdo. Hubo 6 heridos en total y no nos quisieron pagar los señores alemanes. O sea, después de haber hecho yo demostraciones afuera de donde trabajaban esos alemanes, en 45 diferentes lugares de toda Alemania, no quisieron pagarnos y como no tenía yo dinero, pues no pude pagar abogados. Y el gobierno de México, ¿qué cree? Jamás nos ayudaron. No nos ayudaron absolutamente para nada, estando realmente muriéndonos, ¿verdad? Porque no podíamos movernos, yo no podía ni siquiera hablar, nuestra camioneta quedó totalmente destruida y muchísimas cosas más, algo realmente para llorar. Pero no vamos a dejar que nuestro llanto nos calle, no, porque al contrario, debe darnos fuerzas para continuar adelante, porque lo vale. Recuerden que en México dicen, el que quiera azul celeste, que le cueste, y yo quiero que México esté mejor. Y si por México hay que dar la vida, con muchísimo gusto la doy, porque precisamente Él me la dio. Y quiero que todos ustedes mexicanos y todos los que están viviendo en México, extranjeros, y todos aquellos que aman a México, que estén bien, exactamente igual como yo quiero estar bien, que ojalá alguna ocasión suceda esto, pero en verdad que el precio lo vale definitivamente. Entonces, una vez en un accidente, yo sin darme cuenta, por algo que ocasionó la camioneta que yo iba manejando, o un alemán perdió un brazo. Tuvieron que traerlo un helicóptero y llevárselo, tratar de ponerle el brazo en orden, pero no lo lograron. Y esto costó como 600,000 euros.
O sea, cerca de $700,000 el accidente ese que yo cometí, en donde 5 carros fueron golpeados en la autopista. O sea, algo grande, aparatoso, que todo de eso habla el libro, muy interesante, algo para escribir una novela realmente, que al final logré salvarme de toda esa cantidad de pagarla, metiendo abogados, me salió como en $50,000, pero de todos modos es mucho dinero. O sea, como siempre estábamos en el extranjero, pues siempre teníamos problemas de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Pero yo, como el líder, como la cabeza del grupo, siempre tenía, lógico, que encontrar soluciones. Entonces, logré demandar a Alemania por ese gran accidente que tuvimos allá y que el gobierno de Alemania y ninguno nos quiso ayudar, no encontré ningún abogado que nos quisiera ayudar, regresé acá y aquí los pude demandar. Todavía sigue esa demanda en pie después de más de 10 años porque sucedió en el 2006. Pero creo que lo vamos a perder porque no tengo abogado ni tampoco el dinero para pagarlo. Por ello es que estamos pidiendo un GoFundMe. No se le olvide usted, por favor, en caso de que pueda ayudar, apoye. No tiene que tener dinero mucho, sino apoye con $1, apoye con 10 pesos, con 100, con 20, con lo que tenga. Porque poco a poco, imagínense, si todos los mexicanos que existen en México me regalara un solo centavo, un mísero centavo, ¿cuántísimo dinero no se juntaría? 120 millones de centavos. ¡Wow! ¡Wow! Y eso solamente son los mexicanos que están en México, pero todos los mexicanos que están en el extranjero, aquí principalmente en este país, en Estados Unidos, hay mucho más y ganan mucho más, por lo tanto pueden ayudar un poco más, ¿verdad? Digo definitivamente, si quieren, claro, pero casi siempre hablamos cosas de México que no nos agradan mucho, pero ¿qué es lo que hacemos para que esta situación esté mejor? Créanmelo, no lo quiero decir, pero en México el problema somos nosotros. Nosotros los mexicanos definitivamente le echamos la culpa a la suegra, le echamos la culpa al diablo, al presidente, le echamos la culpa a la policía, a todos, y no nos damos cuenta que los culpables somos nosotros en muchísimas formas, pero cómo no. Mas, sin embargo, es otra historia. Yo quiero aquí decirles que continúo con esta demanda y espero ganarla definitivamente, pero es muy, muy difícil, pues no tengo ni siquiera abogado, pero yo lo estoy haciendo personalmente y pues a veces es demasiado, ¿no? Entonces, en 2010, el INA y la UNAM cometieron un grande error. Mandaron los dos institutos o las dos organizaciones, digamos la UNAM y el INA, mandaron personas a Austria para que ayudaran a los austriacos a restaurar la corona de Moctezuma, el Copili Quetzali. Después de 2 años de muy ardua labor, lo dejaron muy hermoso, mas sin embargo, ahora con esa ayuda o con eso que hicieron, prácticamente demostraron a Austria que ellos son los dueños de la corona. Principalmente porque un maestro de la Universidad de Viena dijo que la corona no se puede mover porque si se mueve se va a deshacer. Muchos mexicanos lo han creído. No ha habido ningún científico mexicano que diga lo mismo, que haya hecho pruebas para ello y ya los mismos medios de comunicación dicen que no se puede mover. Es una tontería, eso no es verdad. Recuerden ustedes, por favor, a la ballena Keiko. La ballena Keiko, la que estaba en la Ciudad de México, se pudo mover en un avión, se hizo un avión especial, con agua, con alberca, y fue movida. La llevaron varias ocasiones a Europa, o tuvo varias partes a donde la llevaron, y si eso se pudo hacer, caray, qué difícil es hacer una vitrina con los conocimientos que se tiene ahorita. Claro que se puede mover, solamente piensen, por favor, no me hagan caso. Pero si la nitroglicerina se puede mover y la TNT se puede mover, ¿cómo no se va a poder mover una corona de plumas? Ellos la sacaron del museo en donde se encuentra actualmente. Se la llevaron a Suiza y allá la prestaron en Suiza precisamente. La tuvieron al aire libre incluso, o sea que nada de que se puede, se va a desmoronar. Pero si no se desmorona, ¿por qué lo dicen? Pues lógicamente para buscar un pretexto y justificar que esta corona se quede allá, porque aparte de que es la pieza más importante del museo,
Lo dicho, les reditúa muchísimas, pero muchísimas ganancias, ya que hacen libros de eso, hacen diapositivas, han hecho hasta bolsas incluso para ir al mercado y han hecho, ¿cómo? La cerveza. Pues hicieron incluso una cerveza llamada Penacho de Moctezuma. Vea usted, por ejemplo, la mente total enferma realmente que tienen, ¿verdad? En donde estuvo tomando esa cerveza el director del museo, que no es ningún austriaco, es un holandés, la directora del Museo de Arte, también tomando su cerveza adentro del museo. Digo, ¿esto qué cosa es? Es una comedia, es una total y absolutamente comedia, un circo, principalmente porque dicen que si se mueve la corona, se va a desmoronar, ya que hay muchas vibraciones. Pero en el libro yo les demuestro ampliamente, con lujo de detalles, de que han entrado a ese museo en los últimos años incluso grupos de rock. Sí, grupos de rock tocando ese tipo de música estridente por medio de muchísimas bocinas, totalmente usando trompetas, ¿verdad? Y todo tipo de escándalos. Y no únicamente ellos, también han entrado grupos haciendo seminarios de tambor, tocando unos 100, 150 tambores al mismo tiempo, haciendo todo tipo de aplausos, miles y miles de personas, y lógicamente dando taconazos allí por mucho tiempo. O sea, muchos grupos de danza, tanto de Japón como de la India, y gentes que llevan allá tambores o tocan piano exactamente enfrente donde está el penacho. Es importante decirlo que ese museo es un museo muy pequeño, muy pequeño. Tienen un muy pequeño patio, ¿verdad? Y cuando abajo en el patio tocan tambores o hay golpeteos o cosas, eso simbra todo el edificio, se va por todas partes porque está, lo dicho, muy pequeño, y lógico se escucha en la parte donde se encuentra la corona. Terrible, muy grande. Entonces es mentira, es total y absolutamente una mentira, pero eso lo tiene que demostrar el INAH o lógicamente la UNAM. Pero sin embargo se regresaron y no hicieron ningún tipo de investigación, y si es que era verdad lo que decía ese profesor o no. A mí me interesaría el saber quién le pagó al profesor. Y lógicamente, ¿cuándo se va a hacer un estudio para ver si es que se puede transportar o no se puede transportar? Porque lógico, yo soy el primero en no querer que esta corona se vaya a destruir. Si alguien me lo demuestra, pues me regreso a casa, me quito de esto y dejo de seguir hablando con la prensa en ese sentido. Pero mientras no me lo demuestren, pues para mí es definitivamente seguro que la corona pueda ser transportada. Entonces, sigo adelante, lógicamente. Tengo muchísimos problemas, principalmente económicos, siempre los he tenido porque, pues lo dicho, las ayudas económicas han sido demasiado pocas, pero demasiado pocas. Personas han ayudado, en México principalmente, que una mano son muchos los dedos para poder decir cuántas personas han ayudado. Y en general, en una forma internacional, han sido demasiadas pocas personas, pero continúo adelante con créditos. Más sin embargo, me vino la idea de hacer un GoFundMe. Y este GoFundMe, ahorita precisamente ya lo dimos a conocer. Espero que alguno de ustedes pueda ayudar, por favor. No se le olvide, haga cooperacha entre sus amigos, no se gaste tanto en vino o en drogas, mande mejor algo para esa cuenta, y en esa forma pues deja de ser borracho, ¿verdad? O por lo menos no ha tomado porque no ha tenido dinero, ya que hizo una pequeña donación. Hágalo por nuestra cultura, definitivamente, que es muy importante. Y el tiempo se nos ha ido, definitivamente, pero es muy importante el decir que en el año 2006, en mayo, la corona de Moctezuma estuvo a punto de regresar a México. Había más de 90% de posibilidades de que regresara. Allá en Viena hubo una cumbre muy importante en donde asistió Vicente Fox, y la prensa mexicana, así como la prensa austriaca, decía que él, aunque iba a la cumbre, iba únicamente para pedir la devolución de la corona. Esto nunca sucedió. Él nunca tuvo la fuerza suficiente o los aguacates suficientes, ¿verdad?, para poder pedir la devolución de nuestra corona.
Entonces, como no lo hizo, esto bajó mucho. Después vino el accidente que pasó unos cuantos días antes de esta cumbre y ahora estamos pues como en un 20% de que regrese a casa. O sea, ha bajado increíblemente un 70%, pero aún hay muchas posibilidades de que regrese a casa. Por favor, comente este video. Mañana vamos a hablar nuevamente. Mañana tenemos el tiempo. Va a dejar la información en... Mañana vamos a hablar de esto y vamos a poner a continuación la información para que usted sepa dónde dirigirse, sepa qué cosa hacer y le pido de favor, ayude ya, recuerde que la acción es la solución, la inmediata acción es la inmediata solución y si no me ayudan, bueno, pues no, ¿verdad? Pero yo continuaré adelante, porque aunque eso me ha costado 35 años de mi vida, todavía estoy muy fuerte para continuar adelante otros años más, de ser necesario, solo. Pero, ¿por qué? Si están todos ustedes. Que tengan una muy hermosa noche, les deseamos en una forma por demás fraternal y mañana escúchenos a esta misma hora con otro tema interesante. Nuevamente, en una forma fraternal, les deseamos lo mejor y que tengan una muy hermosa noche. Hasta el día de mañana. O meteo.